Esta historia que os contaré está sacada de un texto publicado en la página web de Unilat. La autora del artículo es también su protagonista y su nombre es Julia Banim. Os dejaré el link del artículo en la descripción por si queréis echarle un vistazo. Los acontecimientos a los que se ha visto sometida esta periodista procedente de Gran Bretaña solo se pueden describir como espeluznantes. Ha sido víctima de lo que la gran mayoría consideraría un horror durante muchos años y que todavía sigue sufriendo en la actualidad. Este es el caso de parálisis nocturna más extremo de la historia. Mis extremidades se habían agarrotado por completo, como una versión extrema de estar sentado sobre tu pie durante demasiado tiempo, excepto que la inmovilidad recorría todo mi cuerpo. Estaba rígido, un trozo de carne rígido e inanimado entre el colchón y el edredón. No podía gritar, y solo podía emitir el más leve de los crujidos desde algún lugar de mi garganta si me esforzaba. Algunas noches podía emitir un leve zumbido si usaba toda mi energía. Incluso podía mover los dedos de los pies un poco. Pero esta no era una de esas noches, y me preparé para mantener la calma lo más humanamente posible para lo que estaba por venir. Mis pensamientos eran lúcidos. Estaba despierta. Intenté pensar en cosas positivas y momentos felices para aplacar mi pánico creciente. Revivía en mi mente escenas de sitcoms, forzándome a recordar que después de esta noche volverían a haber risas en mi vida y de que no me quedaría petrificada para siempre. Más allá de los confines rectangulares de mi cama, podía oír los amortiguados sonidos tempranos de la mañana, los ruidos metálicos de los radiadores calentándose y el traqueteo de los neumáticos de los vehículos de afuera. Pero en ese momento, por encima del ruido sordo que atravesaba mi tórax, pude oírlos. Eran rápidos y pesados. Eran pasos subiendo las escaleras. A estas alturas ya me eran familiares. Había experimentado esta sensación muchas veces antes, pero ya hacía tiempo que no me sucedía. El terror me envolvió como una terrible y pesada niebla, y el único movimiento que mi cuerpo paralizado podía permitirse era el de cerrar los párpados. Antes de poder cerrarlos, pero lo vi. Alta y odiosa se perfilaba una figura en el marco de la puerta. Algunas veces la sombra era una anciana, con una pálida piel moteada, con aspecto de cadáver y con una horrible sonrisa esculpida en la cara. Con el paso del tiempo acabé por apodarla la bruja. Reconocía claramente su áspero y enmarañado pelo y su mirada inyectada en sangre mientras con su sonrisa desencajada se inclinaba una y otra vez sobre mí. Pero no esta vez. Esta vez se trataba de un hombre. Lo pude discernir por su corpulencia. Definitivamente parecía más fuerte, pero su contorno era menos definido, casi etéreo. Algunas veces simplemente se quedaba mirando desde la puerta con la cabeza inclinada hacia un lado mientras me observaba, pero no esta vez. Esta vez se acercaba paso a paso, lentamente, pero con la clara intención de alcanzarme. La figura se aproximó a la cama, y cuando empezó a subirse al colchón, este empezó a hundirse debajo de mí. Podía oír su rugido animal y su voz gutural e inteligible. Mantuve los párpados cerrados con toda la fuerza de la que era capaz para evitar ver aquella terrible criatura de pesadilla. Durante los siguientes segundos, minutos y horas pude sentir su rabia atroz dirigida a mí, mientras sabía que se encontraba a pocos dedos de mi cara. Lo único que pude hacer fue esperar a que mi cuerpo poco a poco se fuera desprendiendo del lodo que lo atrapaba en aquel atroz sueño. No pude abrir los ojos durante lo que pareció una eternidad, por miedo a que aquel ser siguiera allí. El despertar fue como si me arrastrasen arriba, hacia una realidad diferente. Nunca ha sido como el despertarse de un mal sueño, donde te encuentras inundado por el sudor frío, pero arropado por la seguridad de tu hogar. La línea entre la realidad y la parálisis del sueño es mucho más fina. Cuando era adolescente, normalmente podía oír los ruidos que hacía mi familia preparando el desayuno en la cocina. Todo mientras todavía podía ver y sentir aquellas horribles criaturas sobre mi cuerpo. Algunas noches podía sentir muchísimo frío. Trozos de carne palpable aplastándome contra el colchón, largos y retorcidos dedos alrededor de mi garganta ahogándome y lenguas viscosas lamiendo mis mejillas y mi cara. He sentido el ahogo aplastante bajo cuerpos más fuertes y pesados que el mío. He salido de mi habitación sumergida en el pánico y la desorientación tan pronto como mi cuerpo ha podido moverse, solo para ver marcas rojas y en carne viva en mi cuello y mis brazos. Mucho después de despertarme, todavía seguía demasiado asustada y traumatizada como para mirar en los rincones oscuros. Mi parálisis extrema del sueño y los terrores nocturnos empezaron al cumplir los 14 años y se repetían noche tras noche sin cesar hasta que cumplí los 20. Uno de los peores sueños que recuerdo sucedió cuando tenía 16 años y sigue atormentándome a día de hoy muchos años después.
Esa noche descubrí que los horrores podían adaptarse, engañándome, haciéndome creer que estaba segura, solo para arrancar de mi alma, sin piedad, cualquier tipo de sensación de confort y alivio para siempre. Todo ocurrió durante el alba de un sábado. Totalmente consciente, pero paralizada, solo podía respirar sorbos diminutos de aire que sabía que a la larga no serían suficientes como para no ahogarme. Tenía los ojos cerrados con fuerza, como de costumbre. De repente, oí la voz de mi hermana pequeña junto a mi cama. Tiró de mi brazo y sentí una cálida ráfaga de alivio en mis extremidades congeladas. Mi familia me había ayudado muchas veces a salir del estado semicomatoso de mis episodios de parálisis colocando una mano preocupada sobre mi brazo. Abrí mis ojos poco a poco y miré a mi hermana, pero no era ella. Esa cosa tenía la cara de mi hermana, pero su pelo estaba mugriento y grasiento y sus mechones parecían tiras de algas oscuras. Sus ojos eran glaciales y crueles, su piel tenía un tono pálido y azulado. Su carne estaba podrida y se caía pedazo a pedazo. Aquel ser había tomado la forma de mi hermana para engañarme y hacer que abriera los ojos y lo mirara. Mientras empezó a esgrimir una sonrisa, pude ver sus dientes amarillos, deformes y demasiado grandes para esa boca tan pequeña. Pude sentir el triunfo de aquella cosa al haber conseguido confundirme y supe que a partir de ese momento siempre estarían un paso por delante de mí. Ya no quedaba esperanza en mi corazón. Todavía puedo sentir que a día de hoy este fenómeno continúa afectándome y siento escalofríos solo de pensarlo. Durante años he estado asustada solo con saber que tengo que ir a dormir cada noche conociendo demasiado bien lo que me acecha en el otro lado de mi conciencia. De modo que intento mantenerme despierta hasta que mi cerebro directamente se apaga y me sumerjo en un abismo oscuro, cruzando los dedos para que esta vez no sea como la anterior. Mi corazón da vuelcos aleatorios a lo largo del día. Una adolescente nerviosa con terribles depresiones y ansiedades, atormentada por el agotamiento, la paranoia y delirantes supersticiones. A ratos me he sentido como si fuera la protagonista de una película de terror, que tenía que centrar todos sus esfuerzos en aprender cómo derrotar el demonio que llevo en el interior. A día de hoy, todavía no puedo parar de obsesionarme con los terrores de los que he sido víctima y su porqué. En total, Julia ha sido víctima de más de 2.500 episodios de parálisis nocturna mezclados con terrores nocturnos a lo largo de su vida. Por suerte ha podido mejorar su condición con la ayuda de expertos y en su artículo nos aporta varios extractos de una entrevista con el Dr. Israt Ebrahim, del London Sleep Center. El London Sleep Center es una organización puntera en cuanto a diagnóstico y tratamiento de personas con desórdenes del sueño. Según el Dr. Ebrahim, lo importante es saber que existen dos tipos de sueños, los de fase REM y los de fase no REM. REM quiere decir Rapid Eye Movement, en español, movimiento rápido de ojo. Cuando duermes durante la fase no REM, tu cerebro no tiene ninguna percepción del entorno, se ve ralentizado y tu cuerpo descansa. Pero durante la fase REM, el cerebro se encuentra en el llamado sueño paradójico, ya que aunque estés durmiendo, tu mente se encuentra en un estado de actividad altísima. Esta fase del sueño también provoca que los músculos de tu cuerpo estén virtualmente paralizados. Es en ese momento cuando tenemos sueños, y la parte del cerebro que está activa es el tronco encefálico, que también es el que se encarga del movimiento de los ojos. En el momento en el que sufrimos una parálisis del sueño, en realidad estamos despiertos, pero nuestro cuerpo todavía no ha salido de la fase REM, lo cual puede llegar a ser aterrador para muchas personas. Normalmente estas parálisis no suelen durar más de un minuto, aunque para muchos estos pocos segundos suelen parecer una eternidad. La conclusión de Julia con respecto a las explicaciones del doctor es que al crecer en una familia católica y cuyo credo se basa en la culpabilidad, de joven creyó que estaba siendo acechada por un demonio, y eso acabó marcando cada una de las noches que vinieron a continuación, con lo que no puedo evitar preguntarme cuántas experiencias de parálisis del sueño han sido atribuidas a causas paranormales como fantasmas, demonios e incluso alienígenas a lo largo de la historia. Si te gustan las terroríficas historias de los casos de parálisis del sueño, dale un like al vídeo. Si tienes alguna historia que quieras compartir sobre este tema, por favor deja un comentario abajo. Tengo muchas ganas de saber más sobre los terrores nocturnos, ya que me parecen fascinantes. Aquí te dejo otras historias escalofriantes por si quieres echarles un vistazo. Nos vemos en el siguiente vídeo.